Hoy es domingo 13 de noviembre del año 2022 y para los que están en la radio y los que estamos presentes, te cuento que el tema de hoy es este. No es buena vuestra jactancia. 2, es el segundo mensaje de no es buena vuestra jactancia. Es el quinto de esta serie que tiene por nombre, esto es para el archivo, Para mí morir es ganancia, que comenzó el 16 de octubre del 2022. Amén. Vos sabés que la iglesia, una aclaración por si alguien nos ve, que no nos conoce o nos oye y no nos conoce. Nosotros hablamos el aspecto espiritual de las cosas, pero hablamos el aspecto espiritual de todas las cosas. No solamente las de 4 paredes para una iglesia, sino lo que nos pasa ahí afuera, pero visto espiritualmente, y de eso vamos a hablar hoy. Porque ahí afuera, ¿habrá algún espíritu moviéndose? ¿Vos qué decís? Y el cristiano tiene que estar avisado. Amén. No corremos el cuerpo, no le sacamos el brazo a la jeringa. En la iglesia del Río ponemos el cuerpo y decimos la verdad. Para nosotros la verdad es esta. ¿Verdad que el diablo quiere callar? El diablo quiere callar la iglesia. Pero con nosotros no ha tenido mucha suerte. Jactancia. El Espíritu Santo dice, por boca de Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 6. 1 de Corintios 5, 6. Dice, así está escrito, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El domingo pasado decíamos que nuestra sociedad tiene tal degradación y ha caído tanto de valores y virtudes que la iglesia tiene que empezar, en vez de seguir bendiciéndose unos a otros, que es una fantasía, porque el hombre no puede bendecir a nadie, y en vez de alabarse, porque tienen cantores y bandas, y porque tienen profetas que profetizan vanidades y locura y extravíos para el pueblo, y en vez de celebrar, ¿no? Celebrarse a sí mismos, recibiendo gloria los unos de los otros, la iglesia tiene que empezar a levantar la voz porque la cosa está mal. Estamos viviendo mal. Y esa es nuestra función, como hicieron nuestros hermanos en el pasado, los profetas, los padres, nuestros padres, los apóstoles y el mismo Señor Jesús, ni hablar. El Espíritu dice, el domingo pasado en función de esto decíamos que a esta sociedad hay que empezar a decirle de nuevo el ABC de la realidad del bien y del mal. Hay que empezar a marcarle lo que está bien y lo que está mal, no en función de un pensamiento, sino en función de lo que está escrito, de lo que Dios dice que está bien, porque el que escoge el bien escoge la vida, y de lo que Dios dice que está mal. Esto dice Dios. Después cada uno toma la palabra con temor o la ningunea, para no decir menosprecia, que algunos, no todos lo entienden. ¿Está bien jactarse? No, está mal. Está mal. No es buena la jactancia. La jactancia no es buena y lo dice la Biblia. Está escrito. ¿Sí? Nosotros tenemos que señalar también, aparte de señalar el bien y el mal, según la boca de Dios, la diferencia entre estos dos extremos. Una diferencia bien detallada. Por esto te digo hoy que está mal jactarse. Está mal. ¿Por qué? Porque está escrito que está mal. ¿Está bien? No, está mal. ¿Qué significa que esté mal? Termina mal. No funciona. No trae buenos resultados. ¿Qué es jactarse? Jactarse es hablar todo el tiempo de uno mismo. Yo. Y no de Cristo. Gloriarse. Jesús dijo, recibís gloria los unos de los otros. Ponderarse. ¿Sí? Aplaudirse. Vanagloriarse de victorias, predicarse a sí mismo. Mi testimonio, y toda la vida con lo de uno, y el testimonio de Cristo, que es el que salva. Porque el mío puede ser para edificación, pero ¿salva? No te escucho. No salva. Predicarnos a nosotros mismos, ensalzarnos en el trabajo, en la casa, con nuestros hermanos de sangre, los hermanos en Cristo, los familiares, ni hablar de las reuniones familiares, donde cada uno
Se juntan los yernos, los cuñados, los parientes y cada uno exhibe sus victorias, pero ¿en qué espíritu? Yo le tengo miedo a esas reuniones porque te preguntan, ¿qué están haciendo? Y vos te querés decir, nada, no existimos. Porque donde contás una victoria se toma, no sabés, el corazón es engañoso. Más allá de cómo se tome, que no me importa porque no podés pedir perdón cada vez que decís algo. El problema es si no te estás haciendo ver. Lucirse. Jactarse es lucirse, exhibirse, fanfarronear. Eso ¿sabe cuánto hace que lo sé? ¿Sabe cuánto hace que sé eso, nene? Exagerar hechos o vivencias, contar en términos griegos, ¿sí? Como una odisea, una pavada. Darle connotaciones fanfarroniescas a una cosa que fue tan sencilla. Llegué a la esquina y no sabés, cuando vi el auto se me heló la sangre. En ese momento clamé y pensé, ¿qué hago? Me quería matar. ¿Qué hizo el tipo? No, frenó. ¿Somos exagerados para nuestras vivencias o no? Presumir. ¿Esta cartera tan cara es tuya? Sí, traje esa porque es la de todos los días. Hacerse ver, levantar la voz, ¿viste? Cuando vos hablás y alguien te dice, sí, lo que pasa es que yo, bueno, pero yo, no, sí. Hacer alarde, alardear, che, ¿viste qué linda que es mi mujer? Y el otro dice, sí, yo estoy orando. Y ostentación, ¿sí? Hacerse un tatuaje, hacételo si querés, yo no. La Biblia dice que no te lo hagas, porque esto también lo tenemos que decir. No hace amigos, pero yo estoy acá para salvarme. Y comprarse una remera, ¿sí? Andar en manga corta cuando todo el mundo anda en campera. Hola, no hay problema. No hay problema. Acá no te vamos a mentir, te podés enojar, pero no vas a decir me mintieron. Hablar inflando nuestras cualidades. Mirá, yo no tengo muchas virtudes, pero tengo una misericordia, hermano. Ah, bueno, tengo una, pero sí que la tengo, Y inflar nuestras obras realizadas. Fui a predicar. Qué calor que hacía. Me maté, pero era para Cristo. No hubiera ido a la tardecita. ¿Hablamos de nosotros mismos? ¿No? Ahora bien, vamos a darle ritmo a esto, si no, no voy a llegar. ¿Sabías vos que no es bueno olvidar los juicios de Dios? O sea, ¿la jactancia es buena? No, es mala. Y además te quiero decir que la jactancia actúa como levadura, sí. Porque acá dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. La jactancia actúa como levadura y nos hincha, ¿sí? Y añade el Espíritu, esto y procede ¿de dónde? Santiago 4:16, procede de nuestras soberbias. El que se jacta es soberbio. Hola, ¿qué tal? Podría ser distinto, pero así como dice acá. Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis, ¿dónde? ¿Qué dice? ¿Dónde nos jactamos? En vuestras soberbias. Sabemos cómo le cae la soberbia a Dios. La soberbia no se la bancan ni los hombres, imagínate Dios. ¿Vos te bancás el soberbio? El tipo que viene, viste, te dice, hola nene. Pues si podía ser mi nieto este hijo del diablo, pero bueno. ¿Es buena la soberbia? ¿La jactancia de dónde sale? De la soberbia. Y leuda toda la masa. ¿Sí? La jactancia es mala. ¿Sí? 4:16 dice, toda jactancia semejante, ¿cómo es? De nuevo, dice el Espíritu, ¿cómo es? ¿Buena? Mala. Y añade, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque nosotros sabemos lo que hace la levadura, ¿o no? ¿Sí? Así que dejemos de fanfarronear. Y si tenemos un trabajo y lo hicimos bien, mi viejo, papá, en memoria de él, ¿no? Decía, hice esto, mira qué bien me salió.
¿Qué tenías que hacer? Esto. Lo tenías que hacer mal. No, lo tenías que hacer bien. ¿Cómo lo hiciste? Bien. Te aplaudo. ¿Qué hago? ¿Te aplaudo? No. Está bien, era muy extremo, ¿viste? Pero era así. ¿Cómo lo hiciste? Bien. ¿Cómo lo tenías que hacer? Bien. No publiques. Anécdota. ¿Es bueno olvidarse de los juicios de Dios? No, porque los juicios nos enseñan. Olvidarse de los juicios de Dios es olvidarse de la enseñanza. Ahora vamos a ver la jactancia, a ver si está en nuestra sociedad, si existe en medio nuestro, porque nosotros nunca vemos nada, ¿viste? Sí, jactancia, jactancia. ¿Habrá jactancia en Pekín? ¿O en Australia, en Honolulu? ¿Y en Cipolletti? ¿Y en tu vida y en tu casa? ¿Y en la mía? No nos olvidemos de los juicios de Dios. Mirá, es muy importante que nosotros recordemos el último juicio universal del COVID-19, muy reciente. ¿Sí? Un juicio que encontró un mundo que se jactaba insolente. Se jactaba insolente antes del día del juicio. Se jactaba este mundo insolente de sus conquistas, como ellos suelen llamarlas, en un muy eufórico y desenfrenado festival de cada vez más derechos sin ninguna obligación. Marchaban orgullosos para celebrar un creciente travestismo y una abierta y descarada promoción y defensa de la homosexualidad como nunca antes se hubo visto sobre la tierra, porque siempre hubo homosexuales, pero no predicaban su homosexualidad. Felices en sus festejos de contar entre los insignes trofeos de sus conquistas la muy celebrada ley del aborto, más un marcado consentimiento y aval explícito a la violencia. Después podés encontrar el bosquejo, te lo pueden dar en el Ministerio de la Palabra. A todo esto se le sumó un marcado consentimiento y un aval explícito a la violencia, dándole a los victimarios todos los derechos posibles, mientras que a las víctimas de la arbitraria y antojadiza violencia de los victimarios se les reservaba el más gélido de los abandonos. Y eso no es amor al prójimo. Y el despiadado vacío que acarrea el olvido indiferente del padecimiento ajeno. Todo esto sucedía hasta, alguien me diría, ¿hasta qué? Hasta que Dios dijo basta y desenvainó su espada. Muchos ignoran que la espada de Jehová es la peste sobre la tierra. Pero pasó como en días del rey David, no hay nada nuevo debajo del sol. La levadura de la política hizo que David ya no sea aquel tierno pastor temeroso de Dios y escritor de salmos más que ungidos. Ahora era rey y en su política quiso censar al pueblo para parecerse a los reyes mundanos. Quería saber cuántos arqueros tenía en aquella época, con qué fuerza militar contaba, cuántos soldados, cuántos lanceros. Y la soberbia de su levadura hizo que Dios le mande el profeta y le diga que escoja, entre otras cosas, si quería la peste sobre la tierra, como dice, no lo busques, Primera de Crónica 21:12. Dios cuando trae un juicio sobre la tierra lo trae con dolor, porque Dios se duele del castigo, como está escrito en Joel 2:13. Y la iglesia también nos dolemos del castigo, pero esta es la verdad, lo hemos dicho por décadas. No sin dolor Dios trajo la peste sobre la tierra, desenvainó su espada, con todas las consecuencias pandémicas, ad intra, durante y ad extra, las pospandémicas como poníamos arriba de la mesa el domingo pasado, que son el hambre. Argentina tiene sequía, el año que viene va a haber menos dólares, va a haber más pobreza. Y más allá de lo que vos pienses política o humanamente, esto es espiritual. ¿Por qué va a haber menos dólares? Porque va a haber sequía. ¿Y por qué va a haber sequía? Porque no aprendemos de nuestros juicios.
Con la pandemia vino el hambre, juicio, la depresión en las personas, las desolaciones familiares, los quebrantos financieros, diversos tipos y formas de escaseces y a consecuencia de esto el empobrecimiento de las naciones. Esto trajo múltiples derivaciones. ¿Y era solamente una enfermedad? ¿No había nada para aprender? ¿O era la espada de Jehová desenvainada sobre la aldea global? Hoy vivimos, los países tuvieron que emitir mucho dinero, ya te lo expliqué el otro día, siempre hablando espiritualmente. Eso trae inflación. La inflación es desenfrenada y empobrece a las naciones. Es un problema macro. De esto se habló en 1930. Un noruego habló de micro y macroeconomía. Inyectaron tanto dinero que hoy tenemos un desorden financiero tremendo. Nunca me asusté de un precio. Hoy voy a comprar y quedo espantado. Tenemos un desorden macroeconómico, como te digo, fenomenal a nivel mundial, producto de aquel periodo de encierro global improductivo. ¿Y no aprendimos nada? Cada día que pasa es más difícil ordenarlo. Cuando miramos Europa decimos, mira Europa, ya tuvo 2 guerras. En la primera estuvieron mis parientes, están ahí en el monumento de su pueblo, Sant'Angelo del Pesco, inscriptos ahí, los que cayeron en la primera. Después tuvieron la segunda y ahora no saben si van a tener una tercera. Pero no nos olvidemos que es un continente pirata, que se enriqueció con el oro y la plata y el comercio de todas las naciones que conquistaron. No nos olvidemos que ellos tienen mucha sangre en sus manos. No miremos las cosas como las dicen los diarios. Discernamos los tiempos y las razones. Discernamos. Porque nadie que se enriquezca en detrimento de los demás va a ser aprobado por Dios. Porque del otro lado hay un alma, una persona, hay sentimiento, hay gente que se duele de lo que se le hace. Los juicios de Dios nunca fueron una bendición, obvio. Nunca fueron una bendición, a no ser que los aprovechemos viéndolos como el Espíritu Santo se lo mostró al salmista. El Espíritu le mostró un aspecto muy interesante al salmista sobre el juicio. Claro que no es una bendición. ¿Qué entendemos por juicio? Una sentencia de disciplina. Los que hemos sido llamados al Evangelio y no nos han soltado la mano, hemos aprendido todo lo que hemos aprendido a fuerza de juicio, tras juicio, tras juicio, porque no hay hombre bueno sobre la tierra. Y como somos tan porfiados, soltamos las cosas cuando ya no nos queda más. Pero si hace falta, que así sea. El salmista en el Salmo 119, 175, 175 tenía una visión maravillosa de los juicios de Dios. Dice que para él, ¿sabéis qué hacían los juicios de Dios? Lo ayudaban. ¡Gloria a Dios! ¿Qué hacían? Lo ayudaban. A nosotros nos ofenden. Así está la soberbia y la jactancia. Así está la soberbia a causa de la jactancia de los últimos tiempos, a razón de la levadura. Salmo 119, 175, léemelo. Claro, porque cuando yo ya no puedo, el juicio de Dios me lleva a un extremo donde puedo. ¿Lo ha vivido o no? Tus juicios me ayuden. Este es mi hermano, este es tu hermano. ¿Sí? Alguien que no se enojaba por lo que Dios hacía, sino que miraba por qué Dios lo hacía. Es verdad que los juicios de Dios nunca fueron una bendición, obvio, a no ser que nos sirvamos de ellos para aprender, como decíamos el domingo pasado, tus juicios me enseñaron. A no ser que nos sirvan para arrepentirnos de nuestros pecados y decidamos morir a nuestro orgullo y aprender de nuestros errores. Los errores que nos está marcando la disciplina del Espíritu, porque Dios al Hijo que ama lo castiga aunque la religión diga otra cosa. Pero ¿qué pasa si no nos arrepentimos ni aprendemos de nuestros errores, o actuamos como si el juicio no nos hubiera dolido,
como dice Jeremías 5:3, todo esto está en la Biblia que no se predica. Los azotaste y no les dolió. Y decidimos añadir rebeldía a nuestro pecado, como hizo Job, y está escrito en Job 34:37. ¿Qué pasa? Bueno, la mano de Dios se agrava sobre nuestras vidas y cada vez la pasamos peor. Y lo único que había que hacer era decir, Señor, el pecado es mío, la justicia es tuya. De todos modos, cabe aclarar que los juicios de Dios son un favorable acto, me dejaron escribir, de su gracia salvadora a favor de nuestra alma. Porque como dice el salmista, el juicio me ayuda. Cuando alguien te ayuda es porque vos no lo podés hacer. Porque tu yo es muy grande. Yo doy testimonio de mí. Es lo que me pasó toda la vida. Pero el juicio me ayuda. Si no querés que te ayude el juicio, entonces te crees bueno. El juicio de Dios es para salvación y un benigno favor de su misericordia. Oí bien lo que te dice el Espíritu. Con el fin de darnos a los hijos de los hombres otra oportunidad antes de que llegue el día en el cual no haya oportunidades. De ahí que los juicios terminan siendo una bendición para toda aquella alma arrepentida de su jactancia y su soberbia. Para toda alma que esté de acuerdo en crucificar los pecados cometidos, pedir perdón por ellos, pedirle perdón al Espíritu Santo por haberlo ignorado y por haberlo echado de sí, porque también hay que pedirle perdón al Espíritu. Porque sin Espíritu no hay nada, ¿eh? Para todo aquel que esté dispuesto a crucificar el pecado que le señala la sentencia del juicio que le salió adverso, para todo aquel que esté dispuesto a dejar el orgullo y la jactancia que lo trajeron ante el tribunal de Dios y lo llevaron hasta el día del juicio de su pecado, ese juicio lo va a recordar como el día que Dios salió a salvarlo. Pero como somos tan porfiados, yo, no sé vos, y soberbios, y en la mayoría de los casos no oímos a las advertencias del Espíritu, en más de una oportunidad a la justicia del reino de los cielos, no le damos otra opción que su tribunal juzgue nuestra rebelión. Igualmente, quiero apegarme a lo que escribí por el Espíritu. Igualmente es muy común que venido el juicio nos sorprendamos. Y sorprendidos, como gente que hubiera hecho justicia, nos preguntemos, ¿pero cómo puede ser que nos esté pasando esto, gordo? No lo puedo creer. A nosotros. No puedo creer lo que nos está pasando. No entiendo por qué vivimos lo que estamos viviendo. No entiendo. Y la respuesta es, amados, diablo, nada es por casualidad. ¿Qué otra cosa nos pudo haber traído hasta aquí? Hasta el COVID-19 y las consecuencias no cortas en el tiempo, sino largas, pospandémicas. Que el mal fruto de nuestros actos como sociedad global. Lamentablemente, amados hermanos, nos guste o no, vos que me estás viendo, si es que todavía me estás viendo, por el celular o la televisión, o veas esta predicación, te guste o no, me guste o no, el pecado que no se confiesa termina en juicio. El pecado que no se abandona termina en juicio. El juicio es lo último. La última oportunidad que yo tengo. El pecado que no se crucifica termina en juicio. Y la sentencia del juicio por el pecado, durante toda la historia bíblica y la de la humanidad, jamás ha salido favorable o beneficiosa para el pecador, sino que sin excepciones ha salido contraria. Si no, preguntémosles a Adán, a Caín, a la generación de Noé, a Saúl, hijo de Cis, primer rey de Israel, a David,
a Acab, hijo de Omri, marido de Jezabel, a Jezabel. Se la terminaron comiendo los perros por la maldad que tenía, durísimo, pero real. A Job, a Judas, Iscariote o a Saulo de Tarso. ¿Cómo terminó? ¿Te acordás cómo terminó Saulo? ¿Cómo terminó? Tirado en el piso pidiendo, rogando para que no lo maten. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso hace el que no reconoce su pecado el día del juicio. El aguijón es una lanza, tipo lanza, que usa el que guía los bueyes y los pica, la picanea. Y el buey nuevo cabecea la punta de la picanita esa, de esa lanza, y se lastima todo, hasta que aprende. Dura cosa te dar coces, cabezazos, contra el aguijón. O viniendo un poco más cerca de nuestra era, olvidándonos de Caín, de Noé, de Job o de Judas, preguntémosle a la sociedad que vivió el COVID-19. Y nosotros que hemos sido llamados y han sido abiertos nuestros ojos, vos que estás en tu casa, que tenés fe, que una vez fuiste a la iglesia, nosotros, ¿qué esperábamos? Que sucediera sobre una tierra inundada de la sangre de todos los cautivos adictos a las drogas. ¿Qué esperábamos de una tierra llena de violencia y ganancias deshonestas a causa de consumir en adicciones la vida de los demás? O, como me dejaron escribir, consumir a los demás en vida. ¿Iba a terminar bien eso? ¿Va a terminar bien? ¿Qué esperábamos de las obras de una sociedad que en nombre de la libertad y los derechos de las minorías cada día manifiesta un mayor atrevimiento y corrimiento de los límites elementales e indispensables para la sana vida en sociedad? Siempre mirándolo espiritualmente. Paradójico, ¿no? Que valores como la libertad y los derechos nos hayan hecho retroceder tanto. Que no nos hayan traído justicia, si son tan justos. A una sociedad que se cree moderna, superada, progresista, y en consecuencia de esa justicia que ellos dicen perseguir, nosotros cada vez tengamos menos bienestar y menos prosperidad. Mientras por el contrario, y tal como lo vemos, seguimos retrocediendo de cabeza a la decadencia y la pobreza. No podemos ser tan ciegos nosotros los cristianos. Creer que Cristo es para las cuatro paredes nada más. Qué destino maravilloso nos imaginábamos de una tierra que tal como... Y después nos preguntamos dónde está la soberbia. Qué destino maravilloso nos estábamos imaginando o esperábamos de una tierra que, como te dije antes y te repito, se jacta de estar llena de abortos, drogas, robos, asesinatos y violencias. ¿Qué esperábamos y qué esperamos de una nación que se niega a corregir a sus hijos? Hasta el punto que ni siquiera atreverse a llamarles la atención por sus malas obras, cada día más aberrantes, y este problema lo están teniendo las escuelas, ya no saben qué hacer. ¿Qué esperábamos sobre una tierra cada vez más llena de ídolos vivos? Ya le hacen las estatuas a los jugadores de fútbol y a esta gente antes que se mueran, antes por lo menos se había muerto. Más una ciega idolatría creciente. El diablo tanto nos ha dormido. Y después nos preguntamos por qué estamos así. ¿Qué esperamos o qué esperábamos de una tierra gobernada por el vacío del conocimiento y la anarquía de la ignorancia? Los chicos no quieren estudiar directamente. ¿Qué esperamos? ¿Bendición? ¿Prosperidad? Tenemos que orar como nunca antes y clamar como nunca antes e interceder como nunca antes, porque esto se está yendo al demonio. Si querés te miento. Cerrás los ojos, salí ahí afuera y seguí viviendo como si no pasara nada. Hasta que la violencia, o Dios no lo permita, o la droga, toque la puerta de tu casa. ¿Qué esperábamos de una tierra superpoblada de valientes hombres fuertes para mezclar bebidas, como dice Isaías 5:22?
valientes para mezclar bebidas y cobardes para hacerse cargo de un pibe que tuvieron una noche de fiesta con una chica. ¿Qué esperamos? ¿Somos tan ciegos? ¿Vos te crees que somos los cristianos? Estamos acá pintados en cuatro paredes. Nosotros somos parte del ejército del Dios viviente. Nuestro clamor, como el clamor de nuestros padres, mueve los cielos. Nosotros somos la sal. Nosotros, si nos mantenemos en la verdad, somos los que tenemos que ofrecer resistencia. Nosotros tenemos que poner el cuerpo como lo puso Bunyan, como lo puso Wesley, como lo puso Lutero y sobre todo como lo puso Jesucristo. ¿Qué esperábamos de una tierra donde la mujer ha perdido su femineidad y el hombre su hombría de bien? Y ambos, hombres y mujer, han perdido el lugar asignado por la ley de nuestro Dios, por la justa ley de nuestro Dios. Porque hay un lugar para cada uno o no. No te escucho. Y nosotros todavía tenemos el tupé de decir un día, hoy no voy al culto, hermano, vení, porque esto arde. Vení porque la cosa está quemando. Y estate listo, porque el día que te necesiten, ese día, Dios quiera que estés preparado. ¿Qué esperábamos de una tierra en la cual su pueblo ha desestimado abiertamente el conocimiento, como te dije antes, para irse de cabeza a la destrucción? Porque el pueblo que no tiene conocimiento será destruido, como dice Oseas 4:6, cambiando la dignidad de los valores y las virtudes que trae la adquisición del conocimiento, porque el conocimiento te da valores y virtudes, te enriquece mediante la irreemplazable siembra de la educación tan ninguneada hoy, sustituyéndola por una vida sin valores, plena de ociosidad, como hacía Sodoma, y de preocupación por las obligaciones. Oye, el problema que tienen las personas que tienen un emprendimiento, el mayor problema que tienen es conseguir gente. La gente no quiere trabajar. Alguien me dijo la otra vez, ¿cómo van a querer trabajar si todos venden? Y esa es la verdad. ¿Venden? ¿Qué venden? ¿Qué venden? ¿Pastor media? Venden Coca, Fanta. Y como si esta fuera poco, como si todo esto fuera poco, los mismos que no hacen nada por superarse, esta es la verdad, igualmente reclaman derechos como pueblo que hubiese hecho justicia. ¿Qué esperábamos de una tierra llena de la fornicación más insensata que jamás se ha visto? Porque hoy ya es por deporte. Hace muchos años yo me sorprendí de esto, hoy ya no me sorprendo. Una vez ministrando a una mujer, una chica, que había tenido un hijo. ¿De quién es? No sé. ¿Cómo no? Yo me quería matar. ¿Cómo no vas a saber? No, porque nosotros, viste, alcohol, droga. Resulta que había sido un amigo. Tuvo un hijo con un amigo. No lloraba, te destruía verlo. ¿Vamos a llegar lejos así? Cuando Dios dice no fornicarás, ¿por qué lo dice? ¿Porque no quiere que te dé un gusto? ¿O porque después de eso muy probablemente venga un ser humano que después nadie quiere criar? Por eso te digo, la más insensata fornicación que ya se ha visto, porque ni siquiera es por deporte. ¿Qué esperábamos de una tierra en la cual tener un hijo cada día tiene menos valor y sentido para sus progenitores? ¿Qué esperábamos de una tierra en la cual se lucha con más pasión por el bienestar de los animales? Que no está mal, porque nadie quiere el mal de los animales. Pero se lucha con más pasión por el bienestar de los animales que por las personas. ¿Termina bien eso? Esta es la verdad de Dios. Amarás a tu prójimo. Y todavía nos preguntamos nosotros, yo me pregunto, vos te preguntás, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿O por qué no pasa lo que nos pasa? Raro, me parece, amado, raro que te hagas esa pregunta. Raro que nosotros que tenemos la dicha de andar con este libro en la mano nos preguntemos cómo hemos llegado hasta acá. Raro, quiere decir que estamos ciegos. Si por casualidad andando por las calles de tu pueblo encontrás a algún extranjero recién llegado a estas tierras
que al ver las miserias y la decadencia que nos está sobrecogiendo todos los días te pregunta, che, amigo, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién nos ha traído hasta acá? Medio gringo. Vos le debés responder como cristiano. Esto lo hizo la levadura, amado. Esto lo hizo la levadura, amigo mío. La levadura nos ha traído toda esta desolación. La levadura nos ha traído todo que no es otra cosa que principio de dolores, porque no se ve que se vaya a corregir pronto. Para eso está la voz de la iglesia, por eso creemos en un avivamiento, creemos en el poder de Dios. Creemos que nuestras palabras no alcanzan, que necesitan la manifestación del Espíritu Santo para que se cumpla lo que está escrito. El Señor los ayudaba siguiendo la palabra con las señales. Amigo, esto lo ha hecho la levadura de los hombres que se atreven como Belsasar, nieto de Nabucodonosor, a celebrar, beber y bailar la noche de su destrucción. La levadura hace que nos jactemos del avance de nuestros pecados y los tomemos como progreso y conquistas de derechos. Y estamos hablando de maldades, de destrucción. Maldades y destrucción, asesinatos y dinero de violencia. Está bárbaro cuando te toca ganar. El problema es cuando el adicto sos vos. La levadura hace que el mal nos gobierne con el fiero brazo de la injusticia. Y los primeros que nos tenemos que limpiar de la vieja levadura somos nosotros. Soy yo. La levadura hace que Saúl persiga a David. La levadura hace que el rey Saúl persiga al rey David y que David... ¿Pero por qué? Siempre me pregunté por qué. Una vez hecho, ya no viviendo en una cueva, sino en un palacio, una vez hecho y realizado, la levadura hizo que mate a Urías. La levadura de la política en manos de los reyes de Israel fue la encargada de matar a los profetas. Como le dijo el Señor, ¿a cuál de los profetas no mataron a ustedes? ¿Por qué? Porque el rey se ofendía. ¿Y por qué se ofendía? Porque había un pobre tipo ahí que le decía la verdad cuando todos eran profetas falsos. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Roma, más la levadura de la más nefasta e impiadosa pueblada de la historia, fue la encargada de crucificar a Jesús. Luego de haber ejecutado el juicio más injusto y catastrófico que los creadores del derecho, mis padres en la carne, jamás hubieran imaginado llegar a realizar. Y mientras se desmorona todo a nuestro alrededor, nosotros jactándonos decimos, ¿pero cuál es mi pecado? Nosotros decimos, ¿cuál es mi levadura? ¿A qué más tengo que morir? Como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Con soberbia nos preguntamos, ¿a qué más tengo que morir? ¿Qué más me piden? ¿Viste lo que se predicó hoy? Y la respuesta es que si bien no la vemos, demos por descontado que estamos llenos de levadura, de malicia y de maldad. Y no por haber sido llamados, somos mejores que el resto. Entonces oremos y clamemos para que nos muestren, porque como bien sabemos, la levadura se esconde. Amados, no dudemos ni por un instante que la levadura está presente en cada uno de nosotros, dispuesta a activarse lo más pronto posible en el momento menos pensado. ¿Yo voy a tener levadura? Sí, pero si yo soy pastor, soy el que más riesgo corre, brother. Sos el que más riesgo corre. La levadura está ahí. ¿Vos sabías que la levadura ahora está industrializada, como te dije el otro día? La Saccharomyces cerevisiae es la levadura más común, la comprás en los supermercados, en las tiendas de almacenes. Parezco centroamericano, las tiendas, los almacenes. Pero antes no era así. Antes la levadura era natural. Como te dije el otro día, se llamaba masa madre. Está presente en los granos del trigo y del centeno. Natural. ¿Sí? Es un poco más ácida la masa esa. Pero es real.
La levadura natural o masa madre, una masa autofermentada como resultado de un cultivo simbiótico. Simbiótico significa que tanto el hongo de la levadura, el hongo de fermento como la masa se benefician los dos. Más las bacterias presentes en el aire, lo cual a mí me hace acordar que los demonios están en el aire y son patógenos, que significa células malas, ¿o no? ¿O nunca quisieron aterrizar en vos, haciéndote codiciar el hombre ajeno, la mujer ajena, el auto ajeno, casa ajena, vida ajena, matrimonio ajeno? ¿No? ¿Nunca? ¿A mí tampoco? A mí sí, ¿a vos no? Te envidio. Por eso estoy en pecado. La levadura natural hace eso. Son fermentos naturales, ¿sí? Hay diversas especies homofermentativas de los géneros Cándida y Saccharomyces, como te decía, más el ácido láctico. Eso está en el grano, no hace falta comprarlo. Por eso, como te decía el otro día, si vos agarrás en un frasquito, ponés un poquito de harina y la misma cantidad de agua tibia, yo la voy a poner fría. No, siempre porfiado, tibia. Al otro día creció y está hirviendo, como decían los latines, el fermento. Fermentar es hervir, algo en indoeuropeo, un poco la lengua, no vamos a ver la etimología. Y así le vas agregando. ¿Cuál es el problema? Que necesitas mínimo 4 o 5 días para obtener una cantidad útil. ¿Sí? ¿O no? Pero ¿cómo creció esto si nadie le puso levadura? Se hace cada 24 horas. Por eso Israel, como señal de que había salido apresuradamente de Egipto, le decían que no tenía pan. ¿Por qué? Porque había estado 7 días sin levadura, ¿te acordás? Y después había salido. Entonces en el desierto tenían que empezar el proceso de nuevo. Pero mucho cuidado con la temperatura del agua, ¿sí? Usás la levadura después en una masa y guardás un poquito para mañana. Pero ahora olvídate de la masa madre, que es una novedad progre en estos días, como la rúcula, ¿viste? Que la rúcula todos los días, la rúcula dice, ¿ahora se acuerdan de mí? Entonces toda la vida acá. Ahora si no compras rúcula, sos un gil. Bueno, anotame a mí como gil, la lista de los giles, ¿viste? Claro, estuvo toda la rúcula. Ni la madre se acuerda. Cuando jugaba la rúcula, la madre ponía la novela. Cuando transmitían el partido de la rúcula, la madre ponía la novela. Nadie se acordaba de la rúcula. Ahora, si no tienes rúcula, sos uno como yo, un ignorante. Aparte horrible. Pero bueno, eso es personal. Esto no es de Dios. ¿Viste que dijo Dios que la rúcula era libre? Bueno, pero ¿qué pasa si en vez, vos decíamos, ¿cuál es mi pecado? Mientras todo se nos está viniendo encima. Mientras hay lugares, me contaba una hermana estos días, donde ya los padres ni siquiera quieren mandar a los hijos a la escuela por miedo a lo que le pueda pasar. Ya no es que los pibes no quieren ir, no los quieren mandar. Es tristísimo eso. Y acá quiero decir algo que me va a traer pocos amigos. Pero mejor solo que mal acompañado. ¿Viste alguna marcha por la calidad de la educación? No te escucho. ¿Para profundizar conocimientos? ¿Para incorporar contenidos? Pensé que estaba yendo por otras calles. Y no me topé con esto. Así pasa con los cristianos tibios. Los que se detienen, los que no claman todos los días y buscan y se congregan. ¿Por qué te crees que estamos todos los días orando nosotros acá? ¿Pues somos vivos? No, porque la levadura está dentro nuestro, la levadura de malicia y de maldad. Y si no le echás solamente la unción del Espíritu, puede hacer menguar ese fermento dentro nuestro, donde te quedás, donde te pones tibio. Me dejaron escribir. Ahora no tomamos un recipiente y le ponemos una porción de harina y su equivalente en agua, más un espacio para los microorganismos del aire. No, ahora tomamos un cristiano y lo detenemos 24 horas. Ahora tomamos un hermano detenido
tibio, ¿sí? Y lo dejamos fermentar. Sería el hermano masa madre. ¿No? Solito se empieza a hinchar. Solito. ¿Sí? Y cada día se hincha más y más y más. Ayudan los microorganismos, los espíritus del aire, la levadura que está dentro de él, que viene natural, y la tibieza. Porque donde se calienta el aceite, se enciende la persona, la levadura no actúa, porque no actúa con algo caliente ni con algo frío. Tiene que estar tibio el brother, ¿sí? ¿Sí? Quietito y cada día más inflado. Preguntándose, ¿será así, che? ¿Estará tan mal la cosa? Crece la soberbia, crece la altivez y se va alejando de la unción del Espíritu y se va alejando del Espíritu de la palabra. Con sus leudantes naturales, los que están en cada uno de nosotros. Como dice Pablo, la malicia y la maldad, que por supuesto vos no tenés, yo tengo. ¿Sí? Y como mínimo pasan tres cosas. Primero se hincha hasta reventar. No es agradable, pero es así. Tenés que despegarlo con una espátula de las paredes. No le podés decir nada. Está tan hinchado que no le podés decir nada. Segundo, contamina a los demás porque la levadura tiene esto. Vos guardás un pedacito de levadura que te quedó de la masa madre, del hermano masa madre de antes, lo ponés en una nueva masa y a los otros días tenés pan. La diferencia de la masa madre, como ya te dije, creo que estoy redundando, pero bueno, por las dudas si estás anotando la receta. Che, amor, la diferencia es que vos con la masa madre necesitas tiempo y con la levadura vas, la comprás y la metés. Es la rapidez. ¿Sí? El problema no es el pan con levadura, el problema somos nosotros. Y ahí está el hermano. Y lo otro es que venga Dios y lo aplaste y le haga el favor de achicarlo. Pero duele. ¿Y ahora por qué, Señor? Y falta que Dios te diga, ¿por qué pecado me estás preguntando? Y después que lo aplasta, le quita las ganas de andar hinchándose por los caminos de la vida. Por esto mismo, amado hermano, no nos durmamos. Nos conviene averiguar cuanto antes en oración y ruego, como decíamos en el mensaje del domingo anterior, cuánta levadura hay en nuestras vidas. La levadura se esconde, pero el Espíritu Santo está ahí. Él es el único que nos puede decir, tenés que amigarte con el Espíritu Santo, tenés que pedirle perdón por haberlo contristado, tenés que orar de corazón y decirle, perdoname por haberte resistido, perdoname por ir yo adelante tuyo, porque si no hay Espíritu no hay Cristo en tu vida. El Hijo te va a bautizar en el Espíritu y el Espíritu te revela al Hijo y al Padre. ¿Cuánta levadura hay en nuestras vidas? Tomando como ejemplo la medida de la jactancia que todavía hay en nuestras bocas. ¿Cuánto hablas de vos? Andá midiéndolo y te va a dar cuánta levadura tenés. Sí, hoy estoy hablando de mí. ¡De nuevo! Sí, de mí para mí. Nos tenemos que preguntar, por si no lo vemos, cuánta levadura hay en nuestro matrimonio en forma de competencia. Los matrimonios que todavía no entendieron que son uno. Y hacen cosas para demostrarle al otro que valen porque son tan menos por el menosprecio. Está bien, como quieras, pero acordate que el único que levanta es Dios. No te hagas ver de los hombres, ni siquiera de tu mujer, ni siquiera de tu marido. ¿Amén? ¿Cuánta levadura hay en nuestras casas? Acordate que la premisa del Espíritu que está escrita para nosotros como ley de Dios, dice que para que esté el cordero sacrificado en casa no tiene que encontrarse levadura. ¿Cuánta levadura hay en nuestra forma de ver las cosas? En nuestra manera de llevar las cosas. Porque cobramos o tenemos un dinero más o menos importante y nos parece que pase el que sigue. ¿Vos decís? ¿No sería el mejor momento de acordarse cuando no tenías plata? O le robamos a Dios, hace lo que quiera.
Pero acordate que en una época vivías de eso, vivías de obedecer. ¿Cuánta levadura hay en nuestras casas, en nuestra forma de vida, en nuestros negocios o en la intimidad de nuestro hogar cuando nos alabamos unos a otros diciendo, mirá, ¿no? Menos mal que nosotros no somos así, menos mal que no somos asá. Y esto, mirá cómo viven. Deberían vivir como nosotros. ¿Vos decís? ¿Vos decís? Yo mejor apuntaría más bajo, porque mejor que el hombre lo alabe la lengua ajena y que no se alabe él. ¿Cuánto más todo esto? ¿Cuánta levadura en la intimidad de nuestro hogar, en nuestras oraciones? Como aquel fariseo que oraba consigo mismo, mientras el otro no se animaba a levantar la cabeza. ¿Cuánta levadura hay en nuestra búsqueda de Dios, como el joven rico, que lo buscamos con todo lo que tenemos porque queremos hacer una mudanza al reino de los cielos, no aceptar su llamado? Eso le pasó al joven rico, lo mató el orgullo de las posesiones. Era muy fuerte lo que le pedía a Dios. Descubrió ese día que nunca había obedecido. No sé si lo vio, pero qué parada de carro le puso Jesús, ¿eh? Anda, vende lo que tiene, dale a los pobres, ven y sígueme. Y hoy estaríamos hablando, como te dije, hace muchas décadas, ya mucho tiempo, del apóstol joven rico. El apóstol que no fue, se llama esa predicación. Busquemos en oración, no nos durmamos, no nos cansemos de buscar la levadura esa natural que hay en nosotros, que nos hincha, la malicia y la maldad que está en nuestros corazones, independiente de nuestro cargo en la iglesia, independiente de nuestro llamado. Todos los días se renuevan sus misericordias y todos los días el diablo quiere fermentarnos para que perdamos la unción del Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo, la vida, que es la presencia del Espíritu en nosotros, un espíritu celoso. Nunca te olvides que la vieja levadura transformó a dignísimos ángeles, dignísimos arcángeles en demonios inmundos. Así de peligrosa es. Dios bendiga a la iglesia del Río.